Muy buenas noches, mi amada iglesia y amigos de Facebook. Les saluda su servidora Rocío Villavicencio, pastora de la Iglesia Centro Educativo CDO Miami, que está localizada en el 1234 del West y la 31 calle en Hialeah, Florida, 33012. Para cualquier petición de oración, cualquier dirección de nuestra información de la dirección de nuestra iglesia, nosotros estamos localizados, como se los dije, en el 1234 del West y la 31 calle de Hialeah, Florida. Nos puedes llamar al 786-306-4196. Nuestro horario de servicio son los días domingos de 11:30 de la mañana a 12 del día, tiempo de confraternizar entre los hermanos, donde nos hacemos realidad el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Me complace, me siento privilegiada, me siento bendecida una vez más es podernos reunir a través de este medio de la tecnología que el Señor nos ha proporcionado de Facebook para poder llevar el mensaje de la palabra y así edificar y alimentar nuestro espíritu. El día domingo también nosotros tenemos servicio. Como se los dije, el servicio nuestro es de 12 del día, el servicio de adoración y servicio de la palabra, de 12 del día a 2 de la tarde, como el Espíritu nos ministra en ese día, pero nos gozamos, nos regocijamos en el Señor. Somos una iglesia, una familia en Cristo pequeña, pero somos sus discípulos y sabemos que somos la luz de este mundo. Jimena, ¿cómo estás? Me alegra verte. Un abrazo, te amamos. También los miércoles, como ustedes saben, estamos aquí reunidos de 8 de la noche en adelante para gozarnos de esta palabra. La verdad, mi hermano, me siento contenta, me siento feliz. El próximo domingo tenemos un servicio muy especial. Tenemos la visita de pastores que van a ministrarnos que vienen desde la ciudad de Orlando. Van a estar con nosotros ministrando, así que por favor les invito a que nos visiten. Ustedes no tienen una iglesia, compartan con nosotros. Los pastores que van a estar viniéndonos son del ministerio, un ministerio precioso que ellos tienen. Y bueno, yo les estaré dando a ustedes la información. Regazo de Amor es el ministerio de ellos. Nos sentimos contentos de poderlos tener el día domingo. Así que, hermanos, inviten a sus familiares. Ana, buenas noches. Estamos en el momento de comenzar, pero no quiero dejarles decir que vamos a tener un servicio glorioso el domingo. Pero esta noche tenemos palabras. Tenemos palabras que nos va a edificar, comenzando primeramente por mi vida. Así que le vamos a pedir que el Señor... Le voy a pedir que el Señor alinee mi mente a su mente y que me dé de nuevo de palabra para poder ser canal de bendiciones para ustedes una vez más. Gracia y paz a su vida. Y esta noche el tema del mensaje es los beneficios de la resurrección del Señor. El domingo pasado nosotros tuvimos un servicio glorioso, precioso, donde hablamos de qué era la obediencia, ¿verdad? Y los frutos de la obediencia. Pero la obediencia, ¿quién? El primero que nos dio testimonio de obediencia fue Jesucristo. Porque gracias a esa obediencia, la obediencia del Padre que tuvo con el Padre de venir y morir por nosotros, entregarse, de hacerse pecado por nosotros, hace 2000 años atrás, nosotros podemos gozar de esa resurrección. Y no quiero seguir... ¿cómo que se llama? Tomándome el tiempo, pero yo con el mensaje que tuvimos el domingo, sino que comenzar mi estudio en esta noche. Así que amigos que me estás escuchando, prepara, toma tu pluma, toma un papel, un lápiz, anota los versículos, tu amada iglesia que me estás escuchando, para que así también puedas escudriñar y que juntos podamos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Qué significa la resurrección? Para poder comprender el significado debemos de saber debemos diferenciar las siguientes palabras. Revivir significa volver a ser mortal. Renacer significa volver a nacer. Dejar la vida antigua y adquirir nuevas actitudes y aptitudes. O sea, como se los dije mis hermanos,
vamos a repasar. Revivir significa volver a ser mortal, como cuando Lázaro revivió, cuando Jesús hizo el milagro salió Lázaro de haber estado muerto, dice que resucitó. Eso es revivir, volver a ser un mortal. Y renacer significa volver a nacer, dejar la vida antigua y adquirir nuevas actitudes, una nueva manera de vivir. Entregar nuestra vida por completo a Cristo. Eso es lo que nosotros hicimos cuando nosotros vinimos y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Nosotros renacemos, nacemos de nuevamente en el Espíritu. Acuérdate que esta palabra es para alimentar nuestro espíritu. La resurrección etimológicamente proviene del latín resurrección, del latín resurrección, que significa levantarse, salir o ser sacado dentro de los muertos. Dice que Jesucristo hace 2000 años atrás murió, dice que descendió hasta lo más profundo, se hizo pecado, dice que sobre él se cargó todos nuestros pecados, se llevó todas nuestras enfermedades, pero él no se quedó. Dice que él venció la muerte y resucitó. Fue la primicia. Por eso dice que significa levantarse, salir o ser sacado de entre los muertos. Bíblicamente, mi amada iglesia, amigo que me estás escuchando, es un hecho fundamental en la fe del cristiano que debe ser conocido y profundizado por todo creyente, lo que significa la resurrección. Muchos hablamos de la resurrección de Cristo, pero cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y nuestro único Salvador, nuestro espíritu se une a su espíritu y resucitamos juntamente con Él. Resucitar, amada iglesia, amigo que me escucha, es vencer definitivamente la muerte. Jesucristo venció la muerte. Pero cuando nosotros resucitamos en Cristo, nosotros resucitamos la muerte espiritual, amada iglesia. Y por consiguiente es escapar ya para siempre de ella. Dice que nosotros andábamos en otros tiempos, dice, siguiendo las corrientes del mundo. Pero cuando renacimos, cuando resucitamos juntamente con el Señor, nueva criatura somos. ¿Qué es la resurrección de Cristo? Porque yo quiero que entendamos, incluyendo mi vida, paso a paso. ¿Qué es la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo es el hecho más importante de la historia, amada iglesia. Es el hecho central de la historia y es el acontecimiento decisivo de la existencia de Jesús. Acontecimiento, mi amada iglesia, que nos ayuda para la vida y para la fe de cada cristiano. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es explicado en el Nuevo Testamento como un cumplimiento de un plan eterno, por medio del cual Dios se propuso redimir a la raza humana. Yo les hablaba hace 2 domingos atrás del velo. Dice que el velo tenía 20 metros de altura y 10 centímetros de ancho. Y que se rasgó de arriba, dice abajo, porque fue el mismo Dios que se propuso salvar la humanidad. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1,
del 18 al 20. Y dice así, la palabra del Señor. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin talla, sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Dice que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es explicado como un cumplimiento de un plan eterno. Por eso dice que esto había sido desde antes de la fundación, manifestado de antes de los últimos tiempos, ¿verdad? Primero, el sacrificio de Jesucristo, primero, es un acto de rescate. Dorita, Ana, bendecidas. Vámonos a Mateo 20:28. Mateo capítulo 20, versículo 28, nos dice la palabra del Señor así, amada iglesia. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús explica su servicio mesiánico, amada iglesia, como un ofrecimiento de su vida en rescate de muchos. Lo está diciendo aquí en Mateo 20:28. Fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, para que podamos entender lo que es la resurrección. Tenemos que tocar estos puntos. Fue un acto de redención. Y en la palabra griega significa apolutrosis. Comprar un esclavo o un cautivo y hacerlo libre mediante el pago del rescate. Vámonos a Efesios 1:7. Anoten todas estas citas para que ustedes también la escudriñen, amada iglesia. En él tenemos, Efesios dice, el beneficio de la redención. Pues estamos hablando de la redención. Miren los beneficios de la redención y me voy después a esto. Dice, los beneficios dice que nosotros, bendito sea el Señor Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, Él nos predestinó para la alabanza de su gloria, nos bendició. Y en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Abba, Padre. Tenemos redención mediante de su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, dice la palabra. Consiste en el perdón de los pecados y condenación y en la adquisición de la vida, de la herencia eterna, que no la vivimos a vivir antes. Después la estamos viviendo ahora a través, porque el gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra, porque su palabra es la que nos fortalece. Vivimos una vida eterna de gozo, de saber que estamos completos en Cristo Jesús. El sacrificio de Jesucristo nos da también la idea de rescatar, también se da como los verbos agoroso y exaroso, que significa comprar y redimir. Agora significa mercado, que nos compró. Dice que Él nos compró a precio de sangre preciosa. Y es una palabra enfática que sugiere la acción de comprar algo en el mercado para luego, mi amada iglesia, sacarlos de ese lugar. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Nos sacó de la muerte, del pecado, para darnos una vida y una vida en abundancia. Continuemos.
Jesús, cuando hablamos de la resurrección de Jesús, amada iglesia, nos acordamos de la cruz y la resurrección. Y no deben ser, hermanos, considerados como dos eventos salvadores separados, sino que son un solo acto redentor en Cristo Jesús. Y tenemos diferentes características y voy a hablarles de esto en esta noche. Primero, fue el Padre quien produjo la acción de la resurrección, como ya se los había dicho. Vámonos a Romanos 6:4. Romanos 6:4 nos dice la palabra del Señor en esta noche así, amada iglesia. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O sea, andemos de gloria en gloria, reinando sobre todas las circunstancias, porque en Cristo Jesús somos completos. No solamente Él nos dio el perdón de los pecados, sino que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario hemos sido reconciliados juntamente con Él, con el Padre. Somos herederos con Dios y coherederos con Cristo Jesús. Somos justificados, somos redimidos. Dice que somos llamados linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido a precio de sangre, amada iglesia. Tú eres un redimido, tú eres un justificado. Tú ya no tienes que mendigar. Todo te lo fue dado a través de Cristo Jesús. Lo que tienes que hacer es extender, creerle a Dios y creerle su palabra y abrazar todo lo que se te fue entregado en la cruz del Calvario. La importancia de la resurrección de Cristo es evidente por lo que significó para Él. Vámonos a Juan 2:19. Juan 2:19 nos dice la palabra del Señor así. Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Porque Él no estaba hablando de templos hechos de manos de hombre. Estaba hablando del templo. Él iba a resucitar al 3er día. Y ahora el templo, la morada de Cristo, somos nosotros. Nosotros somos el templo, la morada del Espíritu Santo. Y por eso tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar este templo. Porque en Él mora la misma presencia de Dios Padre. Como tercera característica, el señorío de Cristo, amada iglesia, también está conectado con su resurrección. Y vamos a leer Romanos 14:9. ¿Por qué estoy diciendo eso? Que el señorío de Cristo. Romanos 14:9 dice la palabra: porque para esto Cristo murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como los vivos. Dice que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, el lugar de autoridad que se le ha dado. Este es mi Hijo amado, dijo Dios, en quien tengo toda la complacencia. Y Jesús es nombre sobre todo nombre. Fue para que nosotros entendiésemos que el Señor era el Señor de los vivos y de los muertos. El señorío debe ser confesado por toda lengua. Y vámonos a Filipenses 2:11. Filipenses antes de Colosenses 2:11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Con este señorío, Cristo es parte de la exaltación por el Padre, para la gloria de Dios Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por lo cual,
Él no solamente y culminó con su sacrificio en la cruz del Calvario y resucitó, sino que no nos dejó solos. Nos dejó el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo sobre su iglesia amada. Vámonos a Hechos, capítulo 2, del versículo 32 y 33. Hechos. Hechos es el siguiente libro después de los primeros 4 libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hechos 2, versículos 32 y 33. Dice la palabra de Dios así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Señor está sentado a la diestra de Dios Padre. Jesús y la resurrección de Jesús se identifica a sí mismo. Jesús se identifica como la resurrección. Y la resurrección, se anuncia su resurrección ya en Juan capítulo 11. Quiero que ustedes vean estos y anoten todos estos versículos, hermanos. Juan 11. Juan 11. Gloria a Dios, te alabamos, Jesús. 11, 25, 26, dice la palabra así. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y en el 26 dice: y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Yo soy la resurrección y la vida. En Él resucitamos a una nueva vida. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si nosotros hemos creído, hemos aceptado el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Mientras vivamos en esta carne, amada iglesia, se los he dicho, recibimos tentación cada día. Pero lo importante es que si un día fallamos, abogados tenemos. Lo importante es arrepentirnos y no hacerlo más. Por eso Él dice: y el que cree en mí, aunque muera, o sea, tú puedes fallar, te arrepientes y no lo vuelves a hacer y vas a vivir. Porque vas a volver, dice, te vas a volver a la cobertura del Señor. Dice: Señor, te necesito, Espíritu Santo, guíame a toda verdad de tu justicia. Que cuando venga la tentación, seas tú, que a través de tu palabra yo tenga la autoridad y el poder para levantarme de esa tentación. Por eso el Señor dice así: y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Porque el Señor, a través de su palabra, nos va a dar el poder y la autoridad para reinar sobre todas circunstancias, amada iglesia. Dice, Él en Juan nos está anunciando su resurrección. Vámonos a Mateo 28, donde dice que la misma la ejecuta, dice la resurrección. Vamos a Mateo 28, amada iglesia, para poder entender. Quiero que entendamos esto. Mateo 28. Gloria a Dios, te alabo, Jesús. Mateo 28 dice la palabra así. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron al sepulcro. Y aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo
a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel dijo a las mujeres: vosotros no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía, e id pronto y decidle a los discípulos que él ha resucitado. Lo estamos viendo, que ahí ya están anunciando la resurrección. La resurrección de Cristo no solo es una vuelta a la vida corporal, amada iglesia, sino a un nuevo estado de vida. Por eso nosotros cristianos, ser cristiano no es un nombre, ser cristiano es un estilo de vida. Con tu vida tú adoras al Señor, tú lo glorificas, tú lo exaltas. Con tu vida tú eres testimonio, tú eres la luz de Jesús a este mundo sin fe y sin esperanza. Con tu alabanza, tú le dices lo más grato, lo alabas, lo exaltas, le dices lo más de bellos pensamientos y sentimientos de lo más profundo de nuestro corazón. Poseer un nuevo cuerpo libre de limitaciones materiales, el no estar sometidos al espacio ni al tiempo. Estamos hablando de Jesús, de su resurrección. Su sacrificio es eterno y está eternamente ligado a la raza humana. Saluda a mi hermana pastora Anaida Zambrano. Gracias y paz a su vida. Vamos a estar muy felices de compartir el domingo con usted, y la verdad que me encanta pues saber que nos está escuchando también. Un abrazo a la distancia de usted y a su esposo, a su familia. Continuamos, amada iglesia. Dice que la muerte de Jesucristo más la resurrección es igual a la salvación. A la salvación de aquel que andaba perdido, sin fe y sin esperanza. Algún día, tiempos atrás, nosotros lo anduvimos. Pero gracias que un día alguien nos habló y cumplió el mandato que Dios le ha dicho: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Nosotros un día escuchamos el evangelio, llegó a nuestro corazón, se hizo realidad a través de Cristo, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, y pasamos de muerte espiritual y resucitamos juntamente con Cristo a una nueva vida. Recibimos el perdón de los pecados, recibimos la justificación, recibimos la redención. Y sobre todas las cosas, mi amada iglesia, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y somos completos en Cristo Jesús. Pasamos de ser criatura para ser llamados hijos. Y como hijos, herederos en Dios y coherederos en Cristo Jesús. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesucristo? Por muchas razones, amada iglesia. Según en 1 de Pedro, del capítulo 1 al 3, dice que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. A través de la resurrección de Jesucristo, Él nos testifica del inmenso poder de Dios. La resurrección de Jesucristo es un testimonio para la resurrección de los seres humanos. Resucitamos juntamente con Cristo Jesús, el cual es el principio básico de la fe cristiana. Es una victoria triunfante y gloriosa para cada creyente en Él. Porque nosotros sabemos que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y por eso nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es una victoria, la resurrección de Cristo es una victoria triunfante y gloriosa para nosotros como creyentes. Nos comprueba que Dios tiene el poder de levantarnos de los muertos. Nos garantiza que aquellos que creen en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados a una vida
una nueva vida eterna. Estoy hablando de la muerte espiritual. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pasamos de muerte a vida, de la muerte espiritual, hermanos. Porque esta palabra que estamos hablando y recibiendo en esta noche nos está hablando al espíritu, nos edifica a nuestro espíritu. Por eso la palabra del Señor nos dice siempre: el que tenga oídos que escuche y el que tenga ojos que vea. Va hablando a lo espiritual, hermano. Nosotros tenemos que entender, amada iglesia, que necesitamos cada día poder entender un versículo clave, porque yo, que en Juan 14:19, porque yo vivo y vosotros también viviréis. El pecado de Adán introdujo la muerte, y tenemos que entender, pero la obediencia de Cristo introdujo la vida, y eso es lo que Cristo nos regaló cuando Él resucitó, una vida en abundancia. Además, amada iglesia, también podemos ver algo muy importante, que la resurrección del cuerpo implica una serie de cambios, una variedad de pasos realizados por el poder de Dios. ¿Cómo se realiza esos cambios en nuestro cuerpo? A través de la palabra. Dice la palabra del Señor que su pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso en esta noche es importante que tú puedas discernir el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero no solamente, porque eso viene unido, su muerte y la resurrección. Y esas dos cosas se unen para poder nosotros vivir una vida victoriosa. Nosotros vivimos una vida victoriosa gracias al amor grande que Dios tuvo por su creación. Dice que nosotros vivimos en el nuevo pacto, el pacto de la gracia, que se nos dio un regalo no merecido, pero Él le plació darlo. Y gracias por ese amor ágape, infinito, nos envió a su Hijo, a su unigénito Hijo, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias a Dios por ese sacrificio, nosotros podemos hoy día poder gozar gozar y entender la resurrección, pero también del propósito y de la promesa que lleva la resurrección de Cristo. Dijo Jesús en Juan 11:25, amada iglesia: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuál es el propósito de su resurrección, de su muerte? La muerte, el propósito de su muerte fue expiar a la humanidad el pecado, como ya se los he dicho. Pero también nos prometió, en su muerte hubo una promesa, la resurrección. Él venció la muerte, el pecado, la muerte espiritual. Nosotros no vamos a nacer de nuevo, pero sí nacemos de nuevo en el Espíritu, hermana iglesia. En Romanos capítulo 6:23, el Señor nos dice que hay un precio que pagar por el pecado, y ese precio es la muerte. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida con Dios es igual a vida eterna. La vida sin Dios es muerte eterna. ¿Por qué? Porque la muerte es en la muerte espiritual. Vivimos bajo, dice, los frutos, las manifestaciones de la carne. Pero cuando vivimos con Dios, vivimos una vida eterna, hermano, porque los frutos del Espíritu se van a manifestar en nosotros. ¿Y cómo se van a manifestar? Pastora, ¿cómo es eso? Cuando tú tienes una relación con Cristo, no una religión. La religión te esclaviza, pero es la relación. Cuando tú te levantas en la mañana, cuando tú abres tus ojos, cuando tú le dices gracias, Señor, por este día, cuando tú le das un tiempo de calidad al Señor, un tiempo donde tú le alabas, le exaltas, le glorificas, donde le das las gracias por un nuevo amanecer. Cuando tú
Haces tiempo para leer la palabra. Mi hermano, así como nosotros, este cuerpo nos pide 3 veces alimentarnos. Muchos comen 6 o hasta 10 veces, ¿verdad? Asimismo, el Espíritu nos pide para nosotros estar fuertes. ¿Para qué? Para poder enfrentar las batallas de cada día, las tentaciones de cada día. Por eso es importante, amada iglesia, que tú entiendas y valores el sacrificio de Jesucristo en la cruz, Jesucristo de la cruz del Calvario, y que también valores y que le des gracias a Dios por esa resurrección, por ese sacrificio, porque Él no solamente, Dios nos regaló su Hijo, sino que su amor fue más allá. No solamente envió a su Hijo a morir por nosotros y resucitar, sino que el amor del Hijo fue más allá. No nos quiso dejar solos, porque sabía que iba a ser difícil. Por eso le dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, más que los guardes de tentación. Y solamente podemos ser guardados de tentación, y podemos vencer la tentación y poder tener la autoridad espiritual escudriñando la palabra, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros y con nosotros, que esté cada día, que nos ayude, que nos lleve a toda verdad y a toda justicia. Que nosotros muramos a nuestro yo y que sea Él viviendo en nosotros, para que cada día nosotros podamos gozarnos y saborear verdaderamente la victoria de vivir en la presencia de Dios Padre. Amada iglesia, este es un tema profundo, porque la resurrección es la recompensa de la fe. Mediante la resurrección, Dios nos ofrece lo siguiente. Quiero que ustedes anoten. Yo tengo varias citas bíblicas que sí me gustaría que ustedes les anotaran. 1. La primera recompensa que nos da la resurrección: una nueva vida. Romanos 6, capítulo 6. Vamos a irnos a Romanos 6. Y tenemos varios versículos del Romanos 6. Dice la palabra del Señor así, 2:3. De ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado, Romanos 6, vámonos del versículo 2 y 3, dice: de ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado, como viviéramos aún en él, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice que nos da el poder del pecado. El poder del pecado se rompió. Él, a través de su sangre, somos limpios de todo pecado. Si nos vamos al versículo 4, ahí mismo en Romanos 6, dice así: por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Eso dice Romanos 6:4. En este versículo, la naturaleza amante del pecado es sepultado. O sea que aquí Dios nos está diciendo claramente, amada iglesia, el poder de Dios. Dice que andábamos en novedad de vida. El propósito de Dios, amada iglesia, al unir al creyente con Cristo, es ofrecerle una nueva vida. Y la resurrección de Cristo hace realidad que andemos en novedad de vida. Por eso novedad es algo nuevo. Cuando andamos en Cristo, juntamente con Él, dice que nosotros estamos muertos juntamente con Él. Nos resucitamos juntamente con Él. Ya no vivimos nosotros, sino Él. Nosotros andamos en una nueva vida. Pero vámonos al versículo 6 y dice así: sabiendo, en el mismo Romanos 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. El pecado, hermano, no puede controlarnos más y mantenernos esclavos.
porque nosotros ya fuimos libres del pecado a través de Cristo Jesús. Cuando tú recibiste al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tú recibiste el perdón de tus pecados a través de su sangre preciosa. Ya el pecado no puede gloriarse en tu vida. Por eso dice que andamos en una nueva vida. Ya nosotros no podemos ir bajo los frutos de esta carne, hermano. Nosotros tenemos que tener una nueva vida juntamente con Él. Amada iglesia, yo sé que muchas veces me dicen, pero pastor, a veces no es fácil. No, todo es fácil. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amada iglesia. Pero eso depende de tu decisión, de creerle a Dios y creerle a tu palabra, hermano. Hay muchas personas que pasan y convierten al Señor por emoción. Pero cuando tú verdaderamente lo haces por convicción, cuando tú sabes que ese Cristo tiene el poder para levantarte y hacer de ti una nueva criatura en Cristo Jesús, que tú sabes que en Cristo Jesús vas a tener una nueva vida, que en Cristo Jesús vas a reinar sobre toda circunstancia, que en Cristo Jesús eres tú más que vencedor. Entonces tú te vas a levantar y vas a decir al pecado, aquí llegó. Si tenías un vicio, tú le dices, no más. Espíritu Santo de Dios, yo te entrego esta situación, yo te entrego este vicio que yo tengo, sea de alcohol, de fumar, de tantas cosas que pueden presentarte. Si tienes problemas en tu matrimonio, si estás pasando por un divorcio, ya no vas a tomar la primera opción, sino que vas a pedirle al Señor que te guíe a través de su Espíritu Santo. Y si no lo has conocido, te vas a ir y vas a entregar y te vas a humillar ante la presencia y decir, Padre, no puedo más. Te entrego mi vida, mi corazón, me arrepiento de lo que yo he hecho, de mis pecados. Solamente a través de ti puedo recibir salvación. Y sé que tú eres nombre sobre todo el nombre. Yo te entrego esta situación. Nosotros tenemos que aprender a vivir, hermano. Así como le entregamos al Señor nuestra vida y nuestro corazón y lo aceptamos como Señor y único Salvador de nuestra vida, cada día tenemos que entregarle cada situación. Por eso el Señor dice que su yugo es ligero, pero nosotros lo hacemos pesado, porque no dejamos que el Señor haga y obre en nosotros, sino que nosotros queremos a veces decidir muchas cosas en nuestra vida. Más aún, a veces decidimos cosas sin ir a la presencia del Señor. Entonces no permitimos que el Señor nos dé lo mejor, porque en el Señor encontramos lo mejor, pero a veces no es en el tiempo nuestro, sino en el tiempo del Señor, en los kairos de Dios. Tenemos que aprender a vivir una vida en santidad, en obediencia. Tenemos que esperar y tenemos también, hermanos, que aprender a obedecerle a Él. Tenemos que aprender a escucharle al Espíritu de Dios. A veces oramos y cantamos, pero no tenemos un tiempo. Acostúmbrate a estar en la presencia del Señor, porque en la presencia del Señor hay multitud de gozos y delicias a nuestra diestra. Aprende a esperar en el tiempo del Señor. No sé, pero yo sé que en esta noche yo te digo a ti, a mi amado amigo, tú que me estás oyendo, si tú estás pasando por problemas, por cualquier situación, dale tu vida y tu corazón al Señor. Solamente en Él puedas encontrar la vida eterna, la paz, el gozo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no es la paz que el mundo te la da, no es el gozo que el mundo te da, porque el gozo que te da el mundo es pasajero. Pero el gozo que te da el Señor es eterno. Y es el gozo del Señor en nuestra fortaleza, porque a través de la palabra de Él sabemos que venden circunstancias a nosotros, y es cuando la palabra que está aquí en nuestro corazón fluye en nuestra boca y nosotros empezamos a confesar palabra. Y la palabra del Señor tiene poder, hermano. A veces entre los mismos cristianos nos damos cuenta y de repente me dice, ay, pero es que me siento enfermo, es que todo me va mal. Hermano, cambie su vocabulario, cambie su manera de hablar. No te estoy hablando de mente positiva, no te estoy hablando de palabras ni de fe supernatural, te estoy hablando
de que le creas la palabra del Señor y confieses palabra. Confieses palabra del Señor. Dice que el Señor hizo el mundo, dice Dios creó el universo con su palabra. Cuando tú hablas y envía palabra, la palabra hace su efecto y regresa a ti. Entonces tú tienes que decir, Señor, estoy en tu presencia, estoy pasando esta situación, pero tu palabra dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estás conmigo. Créele a Dios, créele a su palabra, enamórate de Él. Así como en tus comienzos, tu primer amor, que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Dice que en la resurrección, la recompensa de la fe, tenemos recompensa para nuestra fe, porque encontramos una naturaleza nueva. Vámonos a Romanos 6:5, seguimos en Romanos 6 y leamos el 5. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, hermano. Gloria a Dios. El creyente, nosotros los creyentes, al identificarnos con Cristo en su muerte, también participamos de la nueva vida en su resurrección, amada iglesia. Ahora podemos compartir, por eso dice que somos herederos en Dios y coherederos en Cristo Jesús. Abba Padre. Y si nos vamos a Romanos 6:11, más abajito, amada iglesia, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, dice la palabra. Dice aquí, considerémonos muertos para el pecado. Como nosotros como creyentes hemos muerto al pecado por el sacrificio expiatorio de Cristo, debe vivir en Cristo y para Cristo. O sea, en unión con Él, amada iglesia. Ya no vivo yo, como dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Nos da una libertad nueva. Vámonos a Romanos 6:13. Dice, ni presentáis los miembros del vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Ya nosotros, amada iglesia, no estamos atados al pecado y podemos ofrecernos libremente a Dios. Cuando nosotros andamos en obediencia, dice que al Señor le agrada la obediencia. Una vida santa, una vida en obediencia, una vida que le glorifique y que le honre. Romanos 6:16, vamos más adelante, dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o ya sea de la obediencia para justicia. Soy libre, nosotros somos libres, amada iglesia, amigo que me estás escuchando. Somos libres para escoger a nuestro Señor, Dios o el enemigo de nuestras almas. Nosotros tenemos el libre albedrío de escoger si vivimos para Cristo o vivimos para el mundo. Tú escoges. Te estoy hablando a ti que aún no has entregado tu vida y tu corazón al Señor. Pero también te estoy hablando a la iglesia porque muchos, aunque estén en la iglesia, a veces la palabra no se hace real, no se hace rema en su vida y en su corazón. Por eso hablo, hacía dos miércoles atrás, le hablaba de la apostasía. La apostasía no es para el mundo. La apostasía que nos hablan es para la iglesia. Y muchos en los últimos tiempos apostatarán de la verdad. Porque aún conociendo las cosas, viendo los milagros y viendo lo que el Señor nos ha entregado, viendo todo el amor del Señor, aún conociendo la palabra, habrá momentos en que nuestra fe se va a tambalear y muchos dicen que se alejarán.
y muchos saldrán de la cobertura del Señor. Por eso, amada iglesia, en esta noche, yo te digo de lo más profundo de mi corazón, escudriña la palabra. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Sírvele. Cumple la gran comisión a lo que nosotros fuimos creados, porque ese es el único propósito. Ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Ahora nos toca a nosotros es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación. Para eso fuimos creados. No tengas miedo, no tengas temor. Que es que no sé hablar, no importa que no sé hablar. Si tú verdaderamente buscas al Señor, escudriñas la palabra, el Espíritu Santo que mora en ti te va a dar todas las herramientas para que tú lo puedas hacer. Dios nos ha dado a la iglesia diferentes dones, mi amada iglesia. Usa ese don que el Señor te ha dado, sea de cantarle, de alabarle, en oración, ayudando en tu ministerio. Si tienes iglesia, ayuda a tu pastor. Trabaja con él juntamente. Ayúdalo en su visión. Ayuda a que crezca el ministerio que que el Señor le ha encargado. Porque nosotros los pastores simplemente somos administradores de las cosas del Señor. La misma autoridad espiritual que se nos ha dado a nosotros como pastores se te ha dado a ti, si has creído y has aceptado al Señor Jesucristo, si andas verdaderamente buscándolo en espíritu y verdad, si en verdad que tú le crees a Dios y le crees la palabra. Entonces Dios te va a capacitar. No te digo que no es importante capacitarte, sí es importante. Pero también el Señor te va a dar todas las herramientas para que tú le honres con tu servicio, para que tú le honres cuando estés al frente de unas personas y quieras hablar de Él. Te va a ayudar. Dios nunca te va a dejar ni desamparar. Dios siempre tiene la provisión para sus hijos, amada iglesia. El deseo de mi corazón, que este mensaje haya sido y que sea de bendición para tu vida. Que puedas entender que aún conociéndole, nosotros podemos fallar. No quiero que ninguno de ustedes falle, ni en los últimos tiempos. Estos últimos tiempos son difíciles, hermanos. Donde nosotros vamos a sentir a veces soledad, donde vamos a sentir a veces de preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando? Estamos haciendo la voluntad del Señor y sin embargo a veces nos presenta obstáculos. No temas, porque el Señor está contigo. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. No temas, porque yo soy tu Dios y nunca te dejaré ni desampararé, dice el Señor en su palabra. Si Jesús ha triunfado sobre la muerte, también nosotros los cristianos tenemos el resuelto problema de la muerte espiritual, amada iglesia. Porque el destino de Jesús es también nuestro destino. Y por eso, si Jesús ha vencido la muerte, nosotros también hemos vencido la muerte espiritual si andamos juntamente con Él. La resurrección de Jesús es importante porque testificar el poder de Dios es creer en la resurrección, es creerle a Dios, es creer en Dios y es en creer en la vida eterna, amada iglesia. Puedo concluir en esta noche diciéndoles esto, amada iglesia, y tú, amigo que me escuchas. En la resurrección, esta participación es la participación de Dios, pero es la experiencia victoriosa de Cristo sobre la muerte como un evento trascendental y final que se menciona en Primera de Colosenses 6:14. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Así como Él levantó a Cristo de la muerte, nos levantará con su poder. Y en segunda de Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Por eso, hermanos, en esta noche les digo,
nosotros un día estábamos muertos espiritualmente, pero cuando aceptamos a Jesucristo, resucitamos juntamente en Él. Que cada día de tu vida sea un nuevo comienzo, que tu vida glorifique al Señor cada día, en cada acto de tu vida, que tú seas la luz de este mundo, que tú puedas decirle a otro que tú le sirvas a un Señor poderoso, a un Señor eterno, a un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, a un Dios que está esperándote con los brazos abiertos. No te quiere perfecto, amada iglesia. A ti, amigo, no te quiere perfecto, te quiere tal como estás. El Señor lo que quiere es que nos vayamos perfeccionando a la medida del varón perfecto a través de su palabra. Por eso en esta noche, si tú todavía no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador personal, te voy a recordar 2 versículos de la palabra. En Hechos 4:12 dice, y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos que en Jesús. Y en 1 de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Por eso en esta noche yo te presento a Jesús. En esta noche yo te invito a que tú hagas la siguiente oración para concluir este mensaje. Y quiero hacer este llamado a aquel que todavía no le ha entregado su vida y su corazón al Señor. Dios, Señor, yo reconozco delante de ti que soy pecador y que por ningún medio terrenal puedo alcanzar el perdón, la salvación y la vida eterna. Creo que el único que puede hacerlo eres tú por medio de Jesucristo. Es por eso que yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste y resucitaste por mis pecados en la cruz. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento por todo lo que hice en el pasado y te pido que vengas a mi corazón y habites en él y que comience a vivir a través de mí y que tu Santo Espíritu me guíe por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración esta noche, has hecho la mejor decisión. Donde quiera que tú estés, si estás, yo te digo en esta noche, busca una iglesia donde se predique la verdad, donde encuentres un pastor que te enseñe y que te guíe a través de la palabra. Si aún no tienes iglesia y vives aquí en Miami, yo te invito a que nos visites. Si no tienes iglesia, nuestra iglesia es la iglesia Centro Educativo CDO Miami, que está localizada en el 1234 del West y la 31 calle en Hialeah, Florida 33012. Nos reunimos en un templo pequeño y si quieres alguna otra información, si quieres alguna consejería, si tú quieres oración, me puedes llamar al 786-306-4196. Que el Señor les continúe bendiciendo, que el Señor les use a ti, amada iglesia, para que prediques su palabra. Y a ti, amigo, que en esta noche has hecho la decisión y has recibido al Señor Jesucristo, Señor y Salvador, no te quedes solamente con esta oración. Busca una iglesia y congrégate. Busca un pastor. Y para los que están en Orlando, que me está hablando, ahí me está viendo la pastora Naya Zambrano, busquen Regazo de Amor. En Orlando hay una persona, unos pastores que tienen un ministerio precioso, que están esperando por ti. Si vives en Orlando, visita Regazo de Amor. Llama, lo puedes encontrar en Facebook como Regazo de Amor. Ellos ahí están, tienen su dirección, tienen su teléfono y ellos están esperando como nosotros con los brazos abiertos. Gracia y paz a sus vidas. Que el Señor les continúe bendiciendo, que la gracia y el favor del Señor les cubra cada día. Que tengan una noche preciosa, que descansen. Les amo en el Señor y en mi vida personal. Gracias y paz a todos los hermanos que me están escuchando en esta noche. Buenas noches.